Un saludo cordial a todos ustedes, sean bienvenidos a el curso Análisis Cuantitativo de Datos. Soy María Gertrudis Roa, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, y en el día de hoy vamos a hablar acerca del análisis de variación para muestras relacionadas, que es muy útil cuando estamos haciendo estudios longitudinales. Vidal Díaz de Rada dice que el objeto de estudio es observado repetidamente durante un intervalo de tiempo con varias administraciones del mismo instrumento a los mismos elementos o a elementos comparables, y tiene como objetivo la descripción y la explicación de los procesos producidos como consecuencia del tiempo transcurrido entre una medición y otra. Es decir, que los estudios longitudinales están marcados por una dimensión temporal. Normalmente pueden ser trayectorias de grupos o de sujetos. Es un tipo de diseño de investigación experimental cuando se suministra adrede un estímulo, como por ejemplo una intervención, o en algunos casos queremos ver un efecto social. Este tipo de estudios construyen datos a través del tiempo en puntos o periodos de tiempo para analizar esos cambios que se han producido, y también nos sirve para entender las causas de estos cambios y poder dimensionar sus consecuencias. ¿Cuándo es necesario hacer un estudio longitudinal? Cuando el tiempo es un elemento fundamental para comprender un determinado fenómeno social o comprender los efectos de una intervención de carácter humano. En este sentido, también se utiliza mucho cuando estamos analizando fenómenos que son inestables en la vida social, es decir, que rompen, una condición estructural y se convierten en eventos coyunturales. Igualmente, cuando hacemos investigación experimental, que en ciencias sociales se utiliza mucho en ciertos sectores como la educación. Y también cuando queremos hacer estudios de evaluación de intervenciones sociales, o queremos, por ejemplo, construir líneas de base y luego ver cómo se ha transformado las comunidades. Estos estudios normalmente se recolectan con dos tipos de encuesta principalmente, aunque hay más. Las encuestas retrospectivas, que son encuestas donde se mira un tiempo antes y un tiempo después en una sola recogida, o las encuestas tipo panel, cuya característica fundamental se recogen muestras repetidas a una misma población para ver el efecto de los cambios. Entonces, los estudios tipo panel analizan la variación en el tiempo mediante el contraste de las medidas repetidas tomadas en tiempos diferentes, comparando la tendencia central. Aquí es muy importante porque, además de ver la dimensión general a partir del agregado de la variable, también podemos hacer comparación individual, es decir, persona a persona. El instrumento normalmente es el mismo y se aplica de la misma forma en cada medición para que los cambios se puedan ver producto de las condiciones intrínsecas de los sujetos y no que tienen que ver con la forma en que hemos recabado la muestra. Normalmente se le llaman estudios para muestras repetidas, relacionadas o apareadas, y se caracterizan por ser pruebas de variación. Entonces tenemos un antes, luego se produce un evento o una intervención, y luego tenemos un después. Como les decía, ese evento puede ser una crisis económica, un efecto dramático ambiental, pero también puede ser una intervención en un programa de desarrollo social, y entonces nos topamos con las investigaciones que hacen tipo ex ante o post. Si nosotros, por ejemplo, queremos ver a los inmigrantes colombianos profesionales en el tiempo 1, aplicarles una encuesta en el 2010 y posteriormente buscamos a esos mismos colombianos en el 2012, por ejemplo, o en el 2015, entonces en este caso, digamos que sería una muestra, y luego vuelve y se le aplica esa misma muestra a las personas y se construye una sola base de datos. Entonces así podemos ver básicamente el contraste. Esto sería lo ideal. Sin embargo,
Los estudios tipo panel tienen innumerables riesgos. El mayor problema es que normalmente con el paso del tiempo se vuelve muy difícil poder encontrar a la población que se ha entrevistado. Entre más largo sea el tiempo entre una muestra y otra, más difícil es encontrar. Entonces, normalmente una muestra que se diseña correctamente, posteriormente queda en un pequeño grupo reducido que ya no tiene representatividad. Entonces, cuando tenemos información repetida en los mismos sujetos, esto se analiza mediante un conjunto de pruebas de hipótesis que se conocen como pruebas de variación. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones para poder aplicar el conjunto de pruebas de variación? Lo primero, haber una sola base de datos. Las variables de comparación deben ser homogéneas o mellizas. Las medidas deben ser repetidas, es decir, tener al menos 2 mediciones en el tiempo. Y deben ser los mismos sujetos. Para poderle colocar a ese mismo sujeto, el sujeto 1, colocarle la información en el tiempo 1 y la información en el tiempo 2. Aquí tenemos un cuadro tomando los sujetos anteriores y nos encontramos, por ejemplo, que se les ha preguntado cuál es su salario y en el tiempo 2, ¿sí? Sin embargo, aunque vemos cambios, la pregunta sería, ¿estos cambios son estadísticamente significativos? La única manera de saberlo es aplicar un conjunto de pruebas que están relacionadas en función de las particularidades de las variables, que cuando tenemos 2 tiempos de prueba, tendríamos para variables nominales dicotómicas, utilizaríamos la prueba de Magnemar. Para variables politómicas tenemos la prueba Magnemar-Bowker. Cuando tenemos variables ordinales o numéricas no normales, tenemos la prueba de Wilcoxon. Y cuando tenemos variables numéricas normales, entonces aplicaríamos la t-Student para muestras repetidas. Cuando tenemos 3 o más tiempos, aplicamos para las variables nominales la Q de Cochran. Cuando son variables ordinales o variables numéricas no normales, aplicamos la prueba de Friedman. Y cuando son numéricas normales con 3 o más muestras, tenemos que aplicar la prueba ANOVA de muestras repetidas. Agradezco su atención y espero que este video haya sido de utilidad para ustedes.